Estaremos muy atentos. Estamos ya en comunicación con el médico epidemiólogo Luis Suárez, viceministro de Salud, para hablar de este tema con el que hemos comentado el inicio del programa. Y tiene que ver con la difteria, que decíamos hace 2 décadas que no se presentaba en nuestro país. Pero quisiéramos preguntarle qué es básicamente la situación de sospecha frente a esta enfermedad que creíamos desterrada, tiene mucho que ver con el hecho de que se haya bajado la guardia en el tema de las campañas de vacunación infantil, por las razones obvias. Sin embargo, esta podría ser una repercusión de esta situación. Viceministro, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Sí, la pregunta que le hacía yo es si es que hay una relación directa, viceministro, entre el hecho de que no se han estado realizando campañas de vacunación por razones obvias y la pandemia y la aparición de la difteria, o, como también ha señalado Fernando, esta bacteria sí está presente en otros países de la región y esto podría haber sido la vía. Sí, bueno, el contexto es que en los últimos años apareció nuevamente transmisión de difteria en el continente, específicamente en Venezuela, Brasil, empezaron a reportar casos. Estos casos han seguido reportándose en el año 2019 y este año 2020 también. Teníamos una alerta de la Organización Panamericana de la Salud de que todos los países de Latinoamérica tenían que estar alertas sobre la aparición nuevamente de casos de difteria, y en ese contexto ha aparecido este caso, ¿no? La vigilancia epidemiológica estaba activa, todos los servicios de salud estaban alertados, y en el Hospital 2 de Mayo los pediatras sospecharon de difteria y notificaron inmediatamente el caso, lo que nos ha permitido realizar la investigación. Se trata de una niña de 5 años que solamente había recibido vacunas en las que colocan en el momento del nacimiento. O sea, no es solamente el problema de que este año no ha habido acceso a vacunas o ha habido cierta dificultad en el acceso a las vacunas. Esta niña, en los últimos 4 años no se vacunó, no fue llevada por sus padres a ser vacunada, y lo que hasta ahora tenemos de conocimiento es que es una niña que viene de una comunidad de la Amazonía y hace 1 año que estaba acá en Lima. Por lo tanto, es posible que la razón de que ella no sea vacunada es también el acceso que ha podido tener en los primeros años de vida en su comunidad. Sin embargo, la aparición de un caso en estas circunstancias actuales, como muy bien comentaron hace unos minutos ustedes, alguien ha tenido que ser el que trajo la bacteria, ¿no? Algún portador, porque en esta enfermedad puede haber incluso portadores sanos también, o un caso leve, y que ha venido desde algún país vecino donde hay transmisión. Todo esto es lo que está en proceso de investigación. Tenemos en esto epidemiólogos trabajando no solamente acá en Lima, sino en toda la ruta hacia los países vecinos que tienen casos, para tratar de entender qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y por eso la alerta epidemiológica nacional, porque no sabemos si esto mismo puede estar ocurriendo en otro lugar del país. Así que todos los servicios de salud están en alerta en estos momentos para que cualquier caso sospechoso lo notifiquen de inmediato al sistema de vigilancia. Buenos días, doctor Suárez Oño. Queríamos saber qué es lo que corresponde hacer ahora frente a la posibilidad de que esta niña, antes de haber sido diagnosticada y hospitalizada, haya podido contagiar por lo pronto en su barrio. Se dice que va a haber una intervención en más de 100 manzanas para justamente dar con las eventuales personas que hayan podido ser infectadas, para evitar que se siga propagando la infección. ¿Qué puede decirnos usted sobre lo que corresponde hacer ahora? Okay. Bien, el protocolo que tenemos nosotros para actuar frente a una enfermedad inmunoprevenible tiene un primer componente que le llamamos vacunación de bloqueo. El término vacunación de bloqueo implica vacunar a todos los no vacunados que se encuentren en la zona, que es lo que se inició el día de ayer. El día de ayer se visitó alrededor de 10 manzanas a la redonda de la vivienda de la niña, buscando casa por casa pacientes que puedan tener algunos síntomas sospechosos o personas no vacunadas menores de 20 años. O sea, fue el rango que nos pusimos ayer.
Esta vacuna la vacuna normalmente se coloca en los primeros meses de vida como parte del calendario de inmunizaciones, o sea, el componente de difteria es parte de la vacuna que le llamamos pentavalente, y después se coloca también en las adolescentes, ¿no? Juntamente con la vacuna de tétanos, es una vacuna mixta, difteria-tétanos. Entonces a todos los no vacunados encontrados se les ha vacunado el día de ayer en las 8 manzanas de la redonda. Hoy día se extiende la vacunación de bloqueo, son más o menos a 120 manzanas alrededor de la vivienda, o sea, seguimos saliendo, digamos, de manera alrededor de la vivienda y vacunando a los no vacunados. Vacunación de bloqueo es vacunar a los no vacunados que se encuentran. Si aparecieran más casos, o sea, si vemos que la cadena de transmisión se ha extendido o existieran más casos, se pasa a otra estrategia que se llama la vacunación de barrido. La vacunación de barrido es vacunar tanto a los vacunados como a los no vacunados, o sea, una cobertura más exigente de la zona. Esto dependerá de cuánto vaya indicándonos la investigación de que existen otros casos ligados o no, porque también puede ser un caso, digamos, que se presente esporádico en un paciente no vacunado y ahí se detendría la operación, ¿no? Sin embargo, estamos en alerta para poder extender la vacunación a donde sea necesario si es que aparecieran otros casos similares. Viceministro, le voy a rogar que nos espere unos minutos, vamos a regresar luego de la pausa, tenemos todavía varias preguntas pendientes, es importante tomarlo en cuenta porque a veces se pierde de vista todo el tema de prevención de salud vinculado y enfocado sola y exclusivamente al tema de la pandemia, pero hay muchas otras cosas que hay que tener a la vista en este momento. Vamos a pausa, ya regresamos. 8:20, regresamos a Ampliación de Noticias, estamos conversando con el viceministro de Salud, el doctor Luis Suárez Oño, sobre el tema de la difteria, y eso ha sido una especie de campanazo de alarma, entendiéndose que evidentemente todos los niños en 3 fases en el Perú y en el mundo deberían recibir esta vacuna. Es una infección causada por una bacteria y la sospecha de que una niña de 5 años esté presentando este cuadro ha generado también el hecho de orientar en ese sentido. Pero Carlos Villarreal tenía preguntas pendientes. Sí, adelante. Viceministro, ¿cuáles son las manifestaciones que presenta la difteria en una persona contagiada, ya sea un caso leve o un caso grave? ¿Y cuál es el índice de mortalidad que tiene esta enfermedad? Sí, bueno, la difteria tiene, digamos, diferentes formas clínicas, pero hay un cuadro clínico típico que es justamente lo que nos ha permitido diagnosticar este caso. El cuadro típico es una lesión que aparece en la garganta en forma de una placa blanquecina que cubre parte del paladar y la zona de la faringe donde están las amígdalas, ¿no? Este es un cuadro muy sui generis que se presenta característicamente en esta enfermedad y entonces fue lo que permitió que los médicos sospecharan inmediatamente que se trataba de difteria, ¿no? O sea, principalmente la difteria que afecta a la zona de la faringe, es decir, la garganta, en la zona de las amígdalas, es el cuadro más típico, más característico. Pueden haber otras formas clínicas que afectan las fosas nasales o que pueden afectar otras partes de mucosas o incluso la piel, pero que son menos frecuentes, ¿no? Al inicio, como toda enfermedad infecciosa, tiene fiebre, tiene malestar general, aparece dolor de garganta y las lesiones típicas que son identificadas en el examen médico, ¿no? Esta bacteria, porque es una bacteria la que produce esta enfermedad, es susceptible a tratamiento con antibióticos y son antibióticos relativamente comunes que se necesitan, ¿no? Es una bacteria sensible. ¿Y es de fácil contagio? Sí, es muy fácil el contagio porque se transmite por gotitas de saliva infectadas, por secreciones respiratorias en contacto cercano de una persona a otra. Sin embargo, debo señalar que esta es una enfermedad que está considerada en el calendario de inmunizaciones. Tenemos coberturas, digamos, aceptables en los niños menores de 5 años en los últimos años, lo cual nos ha permitido estar 20 años libre de transmisión de
de la enfermedad. Y esperamos que esto también sirva para que los casos que se llegan a presentar sean focalizados. ¿Su índice de mortalidad es bajo? Sí, no, es alto, al contrario. O sea, puede estar alrededor del 10%, que es comparado con otras enfermedades que hablamos de 1 en 1000, etcétera, es un riesgo de mortalidad mucho más alto. Sin embargo, en las actuales circunstancias de nuestro deber como sistema de salud es, apenas aparece un caso, emitir lo que llamamos una alerta epidemiológica para que los servicios de salud sospechen inmediatamente y puedan recibir el tratamiento necesario. A veces cuando el paciente no es diagnosticado adecuadamente y se trata como otra enfermedad, puede haber el riesgo de que la enfermedad progrese y se complique, ¿no? En este caso, con la alerta epidemiológica buscamos que el diagnóstico sea también muy temprano y que eso nos permita dar el tratamiento adecuado. Además del antibiótico se utiliza una antitoxina, porque esta bacteria produce una toxina que daña a los tejidos y el antibiótico va a eliminar a las bacterias, digamos, que están presentes en la infección, pero no va a eliminar a la toxina que ya se produjo. Por eso es necesario hacer este tratamiento complementario. Lamentablemente es un tratamiento que es un tanto escaso. No es un medicamento comercial que sea fácil de conseguir, así que gracias a la Organización Panamericana de la Salud hemos hecho las gestiones con países vecinos que lo tienen, porque han estado, digamos, en actividad epidémica en los últimos meses, y gracias a eso nos está llegando, esperamos el día de hoy, una cantidad de antitoxina suficiente para tratar casos graves que se nos pudieran presentar. En el caso de la niña, en el reporte del día de hoy, una niña de 5 años afectada, su estado es estable, o sea, no tiene, digamos, una señal de gravedad en estos momentos, pero de todas maneras continúa hospitalizado y bajo el cuidado médico. Doctor Suárez Oño, usted nos ha dicho que la tasa de vacunación ha sido alta durante los últimos 20 años, que es lo que explica por qué se creía erradicada esta enfermedad. Pero, ¿qué ha pasado estos últimos meses en donde todo el esfuerzo sanitario ha estado naturalmente concentrado en la lucha contra la COVID? Se dice que se ha bajado mucho el porcentaje de la vacunación de otras enfermedades. ¿Puede usted darnos datos sobre eso? Sí, claro. Es cierto, o sea, la vacunación particularmente de este año ha disminuido muchísimo para todas las vacunas y en todos los grupos de edad. Por los mismos ¿Cuánto es muchísimo, doctor Suárez Oño? ¿Cuánto es muchísimo? Estamos más o menos, en algunas vacunas estamos a la mitad de lo esperado para este año, por decir, para este mes esperábamos alrededor del 70% y estamos en 40% de cobertura lograda hasta este año. En otras estamos en alrededor del 35%, ¿no? O sea, ha disminuido a un tercio o a la mitad de lo que deberíamos tener a estos momentos. Fue por esta razón que decidimos ya va a ser un mes, realizar una campaña que le llamamos de cierre de brecha, que se hizo la primera jornada de vacunación y tenemos la siguiente el 7 y 8 de noviembre, para llamar a los papás a que lleven a sus niños que no han sido vacunados durante el año para poder protegerlos. Esa fue la principal razón, porque sabíamos que si bajamos la cobertura de vacunación, podíamos tener riesgo no solamente de difteria, también hay sarampión en los países alrededor, también hay rubiola. Venezuela, Colombia, Brasil han tenido circulación de sarampión este año, y eso nos obliga a hacer esta campaña para proteger a los niños, cubriendo a los que no han sido vacunados. En millones de niños, ¿de cuántos niños estaríamos hablando que debería cubrir esta campaña de vacunación para el cierre de brechas? En nuestro país nacen más o menos 500.000 de niños cada año. Entonces, los menores de 1 año tienen que ser vacunados en su primer año correspondiente, ¿no? Estamos hablando ahí de 500.000 de niños. Además, vacunas de refuerzo reciben en los años siguientes, que son en los menores de 5 años. Algunas de las vacunas requieren refuerzos. En total estamos hablando que cada año se colocan 500.000 de vacunas a niños que han nacido, y aproximadamente otra cantidad igual en niños que están en los menores de 5 años que requieren
alguna vacuna adicional de refuerzo, ¿no? O sea, estamos hablando de un millón y medio, más sí, o sea, considerando algunas zonas, 1,5 millones de niños que se cubren cada año. Habíamos puesto una meta para estas jornadas de fin de año de colocar vacunas más o menos para 100.000 niños en cada jornada de vacunación, y esta primera jornada nos permitió vacunar al triple, casi más de 300.000, superamos, digamos, el triple de niños vacunados, lo cual nos sorprendió mucho porque toda la población contribuyó de una manera muy ordenada, fueron a los puestos de vacunación, se trabajó muy ordenadamente con las municipalidades, con el sector de educación, muchos colegios se aperturaron como centros de vacunación y esto nos permitió incrementar la cobertura. Esperamos 7 y 8 sea también de una manera exitosa, porque las vacunas, en este caso, por ejemplo, de difteria, se requieren 3 dosis. Entonces hay que espaciarlas por lo menos con un mes de diferencia para poder completar las 3 dosis que requieren los niños este año. Viceministro, con respecto a las medidas que se están implementando para enfrentar una posible segunda ola de la COVID-19. Hoy tenemos una sesión importante del Consejo de Ministros. ¿Qué medidas se aprobarían el día de hoy en concreto? ¿Ya hay un plan elaborado de manera clara para esta posible segunda nueva ola? Sí, o sea, tenemos un plan. El plan debe ser aprobado en esta semana. O sea, no creo que el plan se vea en la reunión de hoy día, porque estamos todavía afinando algunos aspectos. Es un plan nacional que incluye tareas para los niveles regionales, para el nivel nacional, y cubre prácticamente todo, digamos, lo que se necesita. Hace mucho énfasis en la vigilancia epidemiológica, en la participación de la comunidad, en la comunicación y también en la preparación para la fase de vacunación. Tengo entendido que en la reunión de hoy, aparte, se va a tratar algunos temas de la apertura económica ligada con medidas de prevención, donde está el tema de playas, iglesias y otras actividades. ¿Y se apuntará a más restricción o mayor flexibilidad o una combinación de ambas? La idea es que podamos ir continuando con la apertura económica, pero de la mano de criterios de alerta. Por decir, no, empezamos poco a poco a ir liberando, a dar facilidades a las actividades, pero manteniendo una vigilancia epidemiológica muy intensa, de tal manera que si hay algún indicador que nos diga que nuevamente están apareciendo casos o se están incrementando las hospitalizaciones, rápidamente podamos tomar las medidas. Ya con la experiencia de lo que hemos pasado en la pandemia, podemos tomar medidas más adecuadas y más temprana, de manera más temprana, para evitar que en algún sitio donde se inicia un foco pueda extenderse a partir de ahí nuevamente la enfermedad. Y una cosa muy cortita, viceministro, se espera igual que entre noviembre y diciembre pueda haber un rebrote precisamente debido a esta flexibilización en el tema de reactivación económica. En realidad estamos frente a una pandemia que estamos manejando con mucha incertidumbre. Lo único que tenemos es lo que observamos en Europa, donde en Europa se han presentado la segunda ola, que así se le ha llamado, entre 3 a 4 meses después del primer pico. Entonces, si el comportamiento fuera igual al observado en Europa, tendríamos más o menos después de 3-4 meses, que eso significaría entre noviembre y diciembre, sobre todo para las primeras zonas afectadas, que fueron de Lima y la costa norte del país, ¿no? Pero es algo que no podemos asegurar. Igualmente muchos nos preguntan si la ola va a ser más pequeña, más grande. Tampoco lo podemos saber. Lo que sabemos es que en el Perú probablemente la tasa de infección ha sido mayor que en Europa. Me refiero a la proporción de población que se infectó y que ya tiene anticuerpos contra el virus, posiblemente sea mayor que la de Europa,
por lo tanto la cantidad de susceptibles que tendríamos es menor. Sería menor. Pero esto también es muy heterogéneo, porque por ejemplo en la ciudad de Lima la tasa de infección por distritos ha variado muchísimo, ¿no? De los distritos más urbanos, más residenciales, tienen menor tasa de infección comparado con los distritos más populosos, digamos, de los conos, donde mayor porcentaje de población se ha infectado. Por lo tanto, si la población que ha estado protegida hasta ahora, que ha respetado el confinamiento, que ha estado en su casa, se expone y sale masivamente, es población susceptible que podría verse afectada. Muy bien. Muy heterogéneo. Sí, en realidad lo único que queda es asumir responsablemente cada ciudadano el protocolo de seguridad y evidentemente que hayan más aciertos de las autoridades a la hora de tomar las medidas globales en relación al tema de la pandemia. Muchas gracias, hasta cualquier momento, muy amable. Vamos a una pausa y ya regresamos. Buenos días.